ustedes con este tema que vamos a exponer de certificado de defunción, em, van a ver que eh, no se habla de un sistema muy importante creado ya hace varios años atrás, que es el Sistema Informático Nacional de Defunciones, conocido por las siglas SINADEF. Es una plataforma, ¿no?, que obedece a una alianza estratégica entre el MINSA y RENIEC, ¿no? Es una plataforma que, para acceder a esta plataforma, desde ya les aconsejo que vayan sacando su DNI electrónico, porque al tener el DNI electrónico ya tiene registrado dentro del chip nuestra firma, nuestra huella digital, todos los datos de inscripción en el RENIEC. Entonces, eso es condición fundamental para que la institución donde estemos laborando nos presente a este SINADEF y seamos incorporados como parte de la plataforma. Como consecuencia de ello, vamos a tener un usuario, una contraseña, ¿no? Y vamos a poder acceder cuando ya ustedes estén titulados, colegiados, vamos a poder acceder para bajar el formato y llenarlo en línea, ¿no?, el formato del certificado de defunción. Entonces, eso va a quedar registrado ahí. Pero se requieren estos requisitos, en que desde ya, si es que ya tienen su DNI electrónico, bueno, buena hora, si no, vayan tramitándolo con tiempo, ¿no?, para que no tengan ningún problema en ese sentido. Entonces, todo médico que tiene un certificado de defunción debe tener un usuario en la plataforma del SINADEF y debe, por lo tanto, para poder ingresar aquí, tener el DNI electrónico, ¿correcto? Entonces, estas entidades que menciono, SUNEDU y las PEFAM, hicieron la recomendación que dictáramos esta clase para poder tener una puerta de entrada para explicar y ensayar con los ejemplos y darles motivo de que ustedes practiquen y practiquen y practiquen con los casos que tienen ya a diario, de evolución clínica, digamos, de forma desfavorable y termina con el fallecimiento de la persona, para que vayan con esa información que tienen formulando las causas de muerte. Que les adelanto yo ahorita, son tres fundamentalmente, y vamos a ver por qué se llaman así. La causa básica, que es el punto inicial, el punto de inicio de toda una cadena fisiopatológica que lleva finalmente a la muerte de la persona. La causa básica, con evolución desfavorable, lleva a una causa intermedia o causas intermedias, ¿no? Y finalmente eso sigue evolucionando desfavorablemente y lleva a la causa terminal o final, donde pierde la vida la persona, ¿no? Entonces, esas causas tienen que estar bien definidas desde el inicio para que nosotros, con el diagnóstico que ponemos ahí, demos un sustento adecuado a ese certificado de defunción y sea tomado en cuenta para que la estadística que sale del estudio de esos certificados sea consistente y sirva para tomar, sobre todo, decisiones en el aspecto de, por ejemplo, programar políticas, ¿no?, para disminuir alguna causa de muerte en alguna región o a nivel nacional, intervenir desde el punto de vista epidemiológico. Eso vamos a ir tratándolo, ¿correcto? Entonces, ese es un poco digamos, la presentación que hago del tema, ¿no? Es sumamente importante, y me valgo de esta oportunidad también para mencionarles que este es el primer tema de seminario que está cronogramado para la siguiente semana. Ya sé que ustedes están coordinando ya tanto la práctica como la exposición de su seminario con los diferentes docentes. Y no, entonces no se trata de repetir la clase, se trata de que ustedes traigan información, revisen bibliografía que traiga aportes complementarios a lo que se dicta en clase, ¿no? Yo creo que está comprendido desde ese punto de vista. Y en general, desde el primero al sexto seminario, hablando de los temas a desarrollar, deben transcurrir en estos tres pilares o columnas fundamentales. Lo primero que tiene que hacer el grupo, además de revisar, ¿no?, la mayor cantidad de bibliografía, hacer un resumen, tienen que, primero,
centrar la definición de los términos, así como estoy mencionando yo cuál es el tema, el motivo de nuestra reunión esta mañana. Ustedes también al momento del grupo ponente va a desarrollar los conceptos, los términos. ¿Qué significa certificado de función? ¿De dónde viene esa concepción? ¿Quién impuso que tenía que extender el certificado de función? ¿No? ¿Fue una ley, un decreto ley, alguna recomendación de instancias supranacionales, como por ejemplo la OMS, la OPS, ¿correcto? Entonces, pueden hacer, inclusive ahí queremos ver los docentes la creatividad del grupo, ¿no? En que pueden hacer, por ejemplo, una revisión comparada, certificado de función que se extiende acá en Perú, es igual que el que se extiende en Argentina, en Bolivia, en Brasil, en los países desarrollados, o no. Ven ustedes la importancia. Eso no se va a explicar en la clase. Ese sería un aporte. Y así, otros tipos de aportes que ustedes puedan traer y realmente colaborar con eso a el tema adicional que va a ser expuesto en el seminario. Primer pilar, entonces, definir bien los términos, los conceptos. Segundo, la base legal. Recordemos que estamos en el curso de medicina legal. ¿Ok? Entonces, todo el tema siempre tiene que estar relacionado y este tema sobre todo, pues aquí, como les digo, ¿no? Hubo un decreto ley, una resolución ministerial, alguna recomendación de alguna entidad supranacional, etcétera, etcétera, para poner en uso el certificado de función. Van a hablar ahí de lo que les decía hace un momento, del SINADEF. En el SINADEF vamos a hablar muy poco, ¿no? Básicamente al final voy ¿cómo se llama? Mostrarles el formato que sale después del llenado en el SINADEF, ¿no? A eso me voy a restringir, pero cómo se creó ese sistema, ¿no? Cómo se desarrolla. Hay definitivamente, ¿cómo se llama? Demostraciones, videos, ¿no? Y pueden, de repente, uno muy corto, exponerlo, se me ocurre, ¿no? O sea, ya depende del grupo. El grupo ponente es el que tiene que lucirse en cada tema. No es cuestión tampoco de copiar y pegar, ¿no? Y hablar, 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 leer la diapositiva, el PDF. Si no vamos a medir, y eso va a estar relacionado a su nota, ¿no? Nosotros medimos la información revisada, la capacidad de resumen, de síntesis y la capacidad de poner 4, 5, 6 líneas que son ideas fuerza para desarrollar el punto que quieren exponer desde esa diapositiva, desde ese PDF. ¿Correcto? Entonces, es sumamente importante. Y tercer pilar fundamental, casuística. Siempre los temas van a terminar con presentación de casos. Acá, por ejemplo, el certificado de función, ¿no? Presentar varios casos para que los grupos que no participan en la ponencia tienen la obligación de revisar todos los temas planteados en los seminarios y colaborar. Por ejemplo, hacer preguntas al finalizar o si el grupo da espacio durante la exposición en preguntar, en aportar también. Oye, hay una equivocación aparentemente, yo he leído que tal cosa es la más apropiada. O sea, hacer una exposición dinámica, no solamente que sea el grupo ponente el que habla, 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 y todos los demás 5, 6 o más grupos solamente escuchan, ¿no? De eso no se trata. Entonces, finalmente, la presentación de casos. Revisen todos los casos que tienen, saquen no solamente de las propuestas en las diversas bibliografías que hay, sino casos inéditos que tengan ustedes que están revisando alguna historia clínica, alguna cosa. Entonces, falleció el paciente, lo ponen eso. ¿Cómo deberíamos llenar el certificado de función en las causas de muerte ante esta presentación de este caso? Lo resumen, presentan y arman la dinámica para que los demás ensayen cómo podrían ellos llenar el certificado de función. Son ideas que les doy, pueden haber mucho más ideas más creativas, entonces de eso se trata. Tres pilares fundamentales: definir bien los términos, ubicarnos bien en lo que vamos a tratar en ese tema de seminario. Segundo, la base legal, leyes, normas, decretos legislativos, resoluciones, etcétera, etcétera, para que veamos que ese tema tiene una base de punto de vista legal también. Y tercer pilar,
exposición de casos, casuística presentada. Creo que está claro eso entonces, ¿ya? A partir del el primer seminario que tiene que ver con el tema que vamos a desarrollar el día de hoy. ¿Correcto? Entonces, dicho esto, vamos a pasar a ver, un momentito para compartir pantalla. A ver, un momento. A ver, un ratito no me sale esto. Ya, ok. Ahora sí están viendo mi pantalla. Sí, doctor. Ya, correcto, muy bien. Entonces tenemos el modelo internacional de causas de defunción y consideraciones para el correcto llenado del certificado de defunción. Correcto, ese es un poco para especificar mucho más el tema. ¿Cuáles son los objetivos? Decíamos que antes de que se creara esta plataforma informática, eh, había muchos sitios donde primeramente la capacitación de los médicos, y antes que se obligue a dictar el curso sobre certificado, perdón, el tema sobre el certificado de defunción, los médicos, ¿no? Tenían acceso a poca capacitación durante todos los 7 años que dura la carrera. No hemos recibido o no recibían hasta hace unos años ayuda para poder realmente eh, salir, digamos, con conceptos claros de cómo llenar el certificado de defunción. Una vez que ustedes se titulen y se colegien, van a tener la perfecta posibilidad de emitir un certificado de defunción en cualquier momento. Van a tener pacientes que van a ser ustedes sus médicos tratantes o van a ser parte de un equipo tratante de diversos pacientes en un servicio, por decir, y conocen al menos en forma genérica y tienen acceso a la información en la historia clínica, de tal manera que si el médico tratante no está, las normas dice que puede extenderlo un médico del equipo de médicos que conoce el caso. Si no hubiera esa posibilidad, se salta al otro nivel, que es el jefe de departamento, del servicio, etc. Y si no, pues el director, en todo caso, de esa institución, de esa entidad, ¿correcto? Como por ejemplo, el ejemplo mío, yo tengo a cargo la dirección de la morgue central, ¿no? Tenemos 24 médicos legistas, ellos hacen sus necropsias, normalmente la gran mayoría deja el mismo día ya hecho su certificado de difunción, se entrevista con los familiares, tienen la información a la mano, entonces tienen todas las posibilidades de poder extender el certificado ahí. Pero a veces por obvio motivo falta algún dato muy crucial, siguiendo el certificado al día siguiente u otro día que el médico esté programado.
Pero da el caso de que, por ejemplo, hay médicos que por estos motivos no emiten el certificado y entran de licencia, de vacaciones, ¿no? Que si o se desplazan a otras unidades médico-legales. Entonces, ¿quién asume eso? Ahí asumiría el jefe de guardia, por ejemplo, ¿no? El jefe de guardia le traen toda la información y él está perfectamente habilitado para extender el certificado de función, no siendo el que ha atendido directamente el caso. Segundo, si no, o no ocurriera también igual, salta al otro nivel que es el director. O sea, yo puedo extender tranquilamente. Y eso está avalado en las normas legales que están relacionadas con esto. ¿Correcto? Entonces, la capacitación de los médicos es el primer objetivo, ¿no? ¿Para qué? Para justamente esto, ya que nunca se ha tocado durante toda la formación de pregrado, ver, caer en la cuenta de que este documento es sumamente importante. Por lo tanto, debemos llenarlo con datos fidedignos, concretos, ¿no? Adecuados, para que esto, veamos cómo se va a reflejar en otros temas, va a ser de suma importancia que esté bien llenado eso. Entonces, capacitar a la mayoría de médicos progresivamente. Siempre se toca este punto ya, por ejemplo, probablemente cuando se vayan a hacer UMS, tienen capacitación ustedes también, va a ser tocado, pero ya se ha pedido hace varios años y en el curso se viene dictando ya hace varios años también este tema con respecto al certificado de función. La intención también, desde el punto de vista de mi INSA y ahora la plataforma, es mejorar la cobertura, ¿no? O proporción de la población cuya muerte es registrada, ¿no? En lugares muy lejanos, evidentemente, siempre hay obstáculos que a veces no pueden ser superados. Y ahora mucho más, ¿no? En la parte del MINSA tiene la obligación con los otros sectores de garantizar que la cobertura informática que se da a través de la señal de Internet llegue a las zonas en lo posible lo más distante, ¿no? Y dotar a los profesionales también de herramientas, de dispositivos que puedan hacer más viable esta extensión de la documentación para dejar ya en forma casi ya en el olvido la extensión a mano del documento como era antes, ¿no? Lo que se requiere ahorita, estando ya habilitados en el SINADEF, es tener una PC o una laptop o una tablet a las cuales llegue, pues, evidentemente señal de internet. Y tener una impresora también, porque llenado el formato en línea, se cierra, se da todos los complementos correspondientes y se firma digitalmente. Por eso iba yo en la exhortación de que saquen su DNI electrónico, ahí la firma digitalmente, antes se firmaba con su lapicero, se ponía la huella, ahora ya no. Como todo eso está registrado en el chip de nuestro DNI electrónico, entonces solamente sale el QR y dice firmado digitalmente por tal médico. Entonces, esa es obligación ya del Estado a través del MINSA, de Transporte y Comunicaciones, que tienen que ver con la señal de Internet y todo eso, proporcionar ese soporte. Y luego, el tercer objetivo, mejorar la calidad de la certificación, ¿no? Llenar las causas de muerte precisas, o lo más precisas posibles, ¿correcto? Entonces, eso es importante. ¿Para qué? Para ver lo que dice en la columna de la derecha, para mejorar la estadística de mortalidad. Si yo lleno bien el certificado de función, entonces eso va a ser bien registrado en el RENIEC, en el MINSA también, ¿correcto? Y de ahí van a tomarse datos estadísticos sumamente importantes. Haciendo una revisión histórica, por ejemplo, ustedes eh, que ya vienen estudiando varios años atrás, en el momento de la pandemia hubo, si ustedes recuerdan históricamente, un conflicto con saber el número real de fallecidos por la pandemia, por el COVID, ¿no? El Poder Ejecutivo, a través del MINSA y todo ello, daban una cifra que eran 40.000, 50.000 personas fallecidas. Pero a alguien se le ocurrió revisar el sistema informático de defunciones, nacional de funciones del SINADEF, y sacó una cifra totalmente diferente, ¿no? 3, 4, 5 veces superior. ¿Recuerdan ustedes? Lo que decía el gobierno era 50.000, 40.000, 50.000 muertos, pero el SINADEF, ¿qué cifra arrojó? A ver, escucho.
¿Cuántos muertitos estaban registrados en el SINADEF que habían fallecido por COVID? A ver, ¿están ahí todavía? ¿Recuerdan estos datos? A ver, ¿alguien se anima a dar un dato aproximado? ¿Medio millón? No, eran cerca de 200.000. ¿Ok? O sea, imagínense, eran casi 5 veces más de lo que oficialmente tenían en el informe del Ejecutivo. Entonces, miren esa gran diferencia. ¿Y eso de dónde salió? De dato concreto, un dato duro, consistente. Se había extendido el certificado de función, estaba registrado, no era invento, ¿no? Cada médico que había suscrito la defunción estaba registrado su nombre, estaban registrados los datos de las personas fallecidas. Entonces, miren, esa total disparidad. Y eso se ha obtenido justamente por tener una plataforma, un sistema, una base de datos sólidamente creada, cada vez ha ido y se va perfeccionando, y son datos concretos, indiscutibles. Entonces, para eso justamente sirve. Entonces, mejorar las estadísticas de mortalidad para la toma de decisiones, como dice aquí, ¿cierto? Toma de decisiones en implementación de políticas para controlar enfermedades como esta, puede ser otras, ¿no? Se puede hacer a través de los datos estadísticos que arroja SINADEF, podemos obtener, qué sé yo, las 5 enfermedades prevalentes o de otra categoría en cada región o a nivel nacional, o qué sé yo, hacer todas las combinaciones posibles de estadísticas. Y vamos a ver que sale una, sale otra, las famosas enfermedades o patologías emergentes, ¿no? Que no son tanto violentas, sino son una derivación de la parte de evoluciones clínicas, ¿no? Pueden salir diferentes datos y para eso necesitamos tener un buen diagnóstico en cada certificado, el certificado debidamente registrado y de ahí parte la solidez de ese dato, ¿correcto? Entonces para eso sirve justamente el tener el certificado de función bien emitido, llenado correctamente en cuanto a las causas de defunción. Es una responsabilidad ineludible, indiscutible del médico, sobre todo del médico tratante o del médico que extiende en ese momento el certificado, ¿no? Los médicos fuimos entrenados para tratar pacientes y salvar vidas, esencialmente, ¿no? No para llenar certificados de función, pero eso justamente analizando la evolución en el tiempo, hemos, se ha visto de que hemos venido cojeando de esa situación. No podíamos tener estadísticas sólidas, significativas, fuertemente respaldadas por un buen diagnóstico, si no se hacía constantemente capacitación sobre eso y caíamos en la importancia de llenar adecuadamente el certificado de defunción. No, esto no me corresponde a mí, solamente a los patólogos, a los médicos legistas. Mentira. A diario mueren pacientes, en todos sitios, en hospitales, ¿no? También igual de muertes de interés médico legal que las abordamos nosotros, ¿no? Pero por nosotros, a nivel nacional, medicina legal realiza pues entre probablemente 10.000 más menos necropsias a nivel anual, ¿no? Entonces a 10.000 certificados de defunción. Pero ¿mueren solamente 10.000 personas? No, mueren mucho más. ¿Quién suscribe el certificado de defunción? ¿Quién emite el certificado de defunción? Los médicos tratantes, los médicos que están en las diferentes, ¿no?, instituciones de salud que desarrollan actividad preventiva, promocional, ¿cómo se llama? De tipo recuperativo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para todos es válido estar bien instruidos sobre la importancia y la manera como debe registrarse este tipo de documento. Vemos esta proyección en que se establece un diálogo aquí figurado ya hace muchos años antes de que se exigiera que se dé esta información en forma ya consistente a través del curso. Fallece una persona,
Me dice, bueno, yo no lo atendí, he sido evidentemente del grupo de médicos del servicio, pero ¿qué cosa voy a poner ahí? Y la otra colega responde, pues no hay problema, puedes poner, siempre ocurre lo mismo, pone solamente paro cardiorrespiratorio. Entonces, el paro cardiorrespiratorio se veía constantemente que ponían en los certificados de función. Eso no es ningún diagnóstico. El que muere baleado va a morir en paro cardiorrespiratorio, ¿no es cierto? El que muere por un infarto, ¿cómo se llama? Reciente de miocardio o agudo de miocardio, también, ¿no? Alguien que tuvo una peritonitis, pasa sepsis, se deteriora su salud y muere, es una muerte probablemente natural, se va a morir en paro cardiorrespiratorio. Alguien que muere súbitamente, de igual manera. Entonces, eso no nos dice nada sobre la real causa de la muerte o las causas de la muerte. Entonces, ya, digamos, con gran satisfacción estamos viendo que prácticamente ya hay muy pocos certificados, casi está tendiendo a extinguirse esos certificados que siempre ponían paro cardiorrespiratorio. Eso no nos orienta a nada. O sea, todos vamos a morir en paro cardiorrespiratorio, independientemente del diagnóstico que nos lleve a nuestra muerte. Entonces, no debe ponerse de ahora en adelante, grabar bien en su chip, ¿no? Que no debe ponerse paro cardiorrespiratorio como diagnóstico de causa de muerte, porque eso no es ningún diagnóstico. Hablando de la parte que les mencionaba en la introducción, que era todo lo que es base legal, aquí vemos, ¿no? Resolución ministerial, que se aprueba la directiva administrativa, del procedimiento, de la certificación de defunción, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre hay estos documentos que se ponen, ¿no? Para uso obligatorio, oficial a nivel nacional, regional, etcétera, etcétera, siempre tienen una base legal. En este caso es una resolución que se está mostrando, en otro caso puede ser una norma legal de mayor jerarquía, una ley, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que, o una recomendación, resolución de la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud. De eso se trata, de desarrollar estos temitas, estas ideas en el desarrollo del seminario, ¿no? Y no repetir lo que yo estoy diciendo acá. Ni siquiera los mismos ejemplos, o sea, tienen que buscar otros ejemplos, otros casos en los cuales ayude a todos los que estamos participando a ejercitar nuestra cabecita y poder decir, ustedes presentan un caso, allá debe llenarse así, 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 así. ¿Están equivocados? Vale equivocarse 20.000 veces antes de que ustedes estén frente al caso real, ¿cierto? Entonces, de esa práctica se va aprendiendo y ya tienen mucho más seguridad de llenar un buen certificado de defunción. ¿Qué utilidad tiene el certificado de función? Ahí está, son tres áreas en que incide sumamente eh, eh, su importancia. Desde el punto de vista legal, hay que registrarlo, como digo yo, ante el RENIEC. Una vez que uno llena el certificado en línea en el SINADEF, concluye todo, lo firma digitalmente, se imprime. Y eso se le da un ejemplar al familiar. El familiar tiene que cumplir lo que corresponde a él para cerrar el círculo de registro de la muerte. Tiene que dirigirse a una oficina de RENIEC y declarar o asentar oficialmente la defunción de su familiar. ¿Correcto? Porque esto, ¿qué trae como consecuencia? Cuando hay herencias, cuando hay, ¿no?, propiedades, dinero que deje el fallecido, se exige el certificado de defunción, su respectivo asentamiento en el RENIEC, que motiva otro documento que se llama partida de defunción. Ante eso, si no ocurre eso, se traba el procedimiento. También igual interesa que los supervivientes, el cónyuge, esposo, esposa, demuestren que realmente, ¿no?, ha fallecido su cónyuge, por lo tanto, tiene que cambiar su estado civil en el DNI, donde dice viudo, ¿no? Y algo que es ahí del momento en que ocurre la muerte, ¿qué vamos a hacer con el cadáver? Normalmente se entierra, ¿no?, se inhuma. No se puede mover el cadáver para ningún sitio, ni hacer ningún procedimiento, ni inhumación, ni cremación, nada, si no se tiene el certificado de defunción. Entonces ahí caemos realmente en la importancia, reflexionamos sobre la importancia que tiene ese documento y la importancia
de que sea bien llenado. Entonces, desde el punto de vista legal, tiene esas 4 utilidades. En lo que es salud pública, la parte epidemiológica, lo que dijimos, ¿no? Entonces, si vemos que está aumentando los casos con respecto a alguna patología que terminan muertas las personas, oye, hay que analizar esto, qué está ocurriendo, ¿no? Ahí entra a tallar la evaluación epidemiológica, ¿no? El sistema de vigilancia epidemiológica se activa y da respuesta a través de disposiciones, a través de poner en práctica alguna política del sector del MINSA o una política de gobierno, ¿no? Describir la situación de salud en un país o una región y poder hacer comparaciones, para eso sirve también, ¿no? Orientar la identificación de grupos de riesgo y poder establecer políticas, programas o proyectos para evitar muertes por la misma causa. Pero eso, pero eso tiene que estar bien llenado el certificado de función, porque si se emiten 5.000 certificados, de los cuales 2.500 dice causa de muerte terminal, paro cardiorrespiratorio, eso no va a servir para nada. No va a tener ninguna consistencia o representación estadística. Y no se va a poder planificar, ni monitorear, ni evaluar las intervenciones en salud pública, como es el último punto de esta área de salud pública. Y luego, desde el punto de vista administrativo y clínico, también hay utilidad, gran utilidad. Vamos a saber, ¿no?, dentro de esta institución, qué es lo que está ocurriendo, cómo va la atención, la calidad de atención, ¿no? De repente las personas están falleciendo, pues vemos que en comparación del año 2024 con 2025 hay un desbalance en cuanto a causas infecciosas. Oye, algo está pasando, ¿no? Hay que revisar todo el sistema de esterilización, ¿no? Saber que está pasando algo en sala de operaciones, toda una serie de situaciones que motivan eso, ¿no? O de repente hay malas técnicas quirúrgicas, infectan al paciente, evoluciona mal y se muere. A través de los datos bien llenados y registrados en el certificado de función, se puede hacer investigación, ¿cierto? Se puede investigar sobre esa cantidad de muertes que está presentando una elevación, un pico epidémico, lo que se presente. Y evidentemente nos va a servir también para revisión y actualización de guías de práctica clínica, ¿no? Guías, protocolos, etcétera. Entonces, como ven, es sumamente importante y recae en cada médico que llene el certificado de función la importancia de que ese certificado aporte estadísticamente para la toma de decisiones. Si al gestor, al decisor final, le dan una data inconsistente, ¿no?, con subregistro, la decisión que tome va a ser mala, inadecuada, no va a tener mayor impacto, ¿no? O va a tener un impacto negativo, inclusive. Entonces, hay que caer en cuenta de que la extensión del certificado de función radica en cada médico que extienda y que lo haga bien. Lineamientos generales para los médicos que completen el certificado de función, que lo emitan, ¿no? Bueno, aquí se toma modelo del antiguo que era llenado a mano. Ahora, evidentemente, la gran mayoría ya se está tratando de tener mayor cobertura, mayor este, eh, llegada, tanto a los médicos como en el área física también, para poder llenar adecuadamente, ¿no? Constatar la defunción, el importante primer paso, constatar la defunción y completar personalmente el certificado, ¿no? Tener al fallecido ahí, no vemos casos en que dicen, no, por favor, hoy, por un favor que haga el amigo, familiar, falleció sí, mi abuelita, mi abuelito, mire, tiene este problema, y ahora buscar médico, no se está tratando en los últimos meses con ningún médico, nadie va a querer extender el certificado de función, por favor, tú que eres mi amigo, mi pata, te digo las causas de muerte y lo puedes hacer, ya, lo hace. Ha habido casos en que esos datos eran falsos, equivocados, y se ha generado un caso médico legal en el transcurso posterior en el tiempo. Y el médico que firma y sella, o que afirma digitalmente en las actuales épocas, asume esa. No vale que defendiéndote digas, no, que era mi amigo, que yo lo quise, o sea, quise ayudarlo, simplemente
por esa amistad, eso llene el certificado con los datos que me dieron y sin embargo es totalmente opuesto. En el caso de que me ponen bronconeumonía, ya correcto, es diagnóstico valedero, pero cuando se ha denunciado la sospecha que hay sobre un delito, se ve que no es la neumonía, sino era un traumatismo cráneoencefálico, por ejemplo. Entonces, mucho cuidado en ese sentido, ¿correcto? Utilizar toda la información posible, sobre todo si uno no es médico tratante directo del paciente o de la persona que fallece, ¿ok? Entonces, eso es sumamente importante, ¿correcto? Si es solamente el equipo que conoce el caso, pero que necesita más información, ahí tenemos la historia clínica, ¿no? De consultorio, de la hospitalización, y ahí tenemos suficiente material para informarnos. Si hay familia, también igual completamos información. Bueno, la letra ilegible ya desapareció en esta situación, en la cantidad mínima de formatos físicos que se llenan, ahora todo se llena en la computadora, entonces eso ya superó de la imposibilidad de leer bien la letra de médico, ¿no? He habido casos en que el mismo médico que llena el documento lo entiende. Entonces eso ya un poco está pasando a la historia, pero hay que tener mucho cuidado. No hacer alteraciones o tachaduras, bueno, eso era en el momento que se extendía el documento. Verificar la exactitud de los datos, ¿no? Anotar una causa de defunción por línea, evitar ambigüedades. Esto sí es valedero tanto en la parte, era valedero en la parte física como también en la parte ahora virtual, ¿no? Eh, Evitar abreviaturas o siglas, porque se pueden malinterpretar. O cuando la persona encargada de procesar estadísticamente lo que se llaman codificadores, el certificado de función no va a entender. O sea, IRA puede ser infección respiratoria aguda o puede ser insuficiencia renal aguda. ¿Cuál de los dos coloco? Yo no tengo al médico, imposible, sobre todo si el certificado viene de lejos, ¿cómo hago para comunicarme? Salí de la duda. Entonces hay que desarrollar cada una de esas letras de la abreviatura, completo, poner el diagnóstico, con puntos y señales, ¿ok? Entonces eso es sumamente importante, ¿no? No utilizar abreviaturas o siglas, sino desarrollar en completo el diagnóstico. Determinar la secuencia lógica de las causas, y eso vamos a ir avanzando para ver cuáles son los tipos de causas de muerte para ir consignándolas en las líneas correspondientes. Definir bien las causas. Uno pone ambigüedades, también igual no va a poderse codificar adecuadamente y no va a tener significancia estadística ese certificado. Emplear en caso de que se proceda los apartados especiales como muertes de mujer en edad fértil, muerte por causa accidental o violenta, llenarlos adecuadamente. Al final del tema vamos a ver que evidentemente toda causa violenta o de causa externa siempre debe terminar con nosotros, con la intervención de los médicos legistas. Alguien lo atropellan, lo apuñalan, le disparan, llega mal herido, evoluciona mal y fallece. Nadie del equipo va a extender el certificado de función. Tiene que recomendarse avisar a la policía avisa a la fiscalía de la jurisdicción y tiene que disponerse la necropsia médico-legal o necropsia de ley en ese cadáver, por tratarse de un hecho violento o causa externa. Entonces ahí ya son relevados de su función de llenar certificado los colegas de la parte clínica o de la institución. Se hace la necropsia y nosotros extendemos finalmente el certificado de función para determinar la causa específica o las causas específicas la cual falleció la persona. Si tenemos conocimiento, sobre todo en la parte clínica, manejamos el CIE, creo que es la versión 10 o 11 que está actualmente, bueno, lo ponemos, lo anotamos también ahí, ¿no? Desarrollamos el nombre completo de la patología y ponemos su código que le corresponde. Si no, simplemente con desarrollar bien toda la causa de muerte y estar bien definida es suficiente. Los códigos ya los ponen los codificadores para que no haya equivocación, obviamente, ¿no?
El médico debe llenar la causa principal de la muerte, que se llama causa básica, vamos a ver adelante, ¿ok? Y vamos a ver ahí. Aquí habla de los codificadores que les he mencionado, ¿no? Si el codificador, que no es médico, es un personal administrativo, tiene información pues errónea, dudosa, no va a poder procesar bien ese documento, ¿no? Lo va a dejar sin procesar, eso significa un subregistro, o lo va a procesar con otro tipo de diagnósticos, otro tipo de situación patológica, ¿no? Por lo tanto, va a crear confusión. La defunción es, aquí hay definiciones, ¿no? Términos sumamente importantes. Defunción, desaparición permanente de toda evidencia de vida en cualquier momento después de ocurrir el nacimiento. Y nosotros, al momento de certificar la defunción, debemos comprobar, y sabemos cómo hacerlo, ¿no? Hay desaparición permanente de toda evidencia, o sea, debemos evaluar signos, ¿verdad? Signos, síntomas, para determinar ausencia de todos esos signos, igual fallecimiento, igual muerte. Eso debemos estar seguros. Y eso se hace con el cadáver delante nuestro para examinar eso, ¿no? No hay presión arterial, no hay pulso, no hay reflejos. Y ya sabemos nosotros por nuestra formación qué reflejos debemos medir. Sumado, 0, 0, 0, listo. Entonces, fallecido el paciente. Ahí voy a segundo punto, que es determinar las causas de defunción. Son todas aquellas enfermedades, ¿no? O estados morbosos o lesiones que produjeron la muerte o contribuyeron a ella, y las circunstancias del accidente o de la violencia que produjo dichas lesiones, ¿no? La causa básica de la función es el punto en que nosotros debemos entrenarnos para saber detectarlo. Es la enfermedad o lesión que inicia la cadena de acontecimientos patológicos o fisiopatológicos que conducen a la muerte de la persona. Entonces, ahí es nuestra habilidad, radica nuestra habilidad en determinar cuál es el punto de partida. Tenemos un diagnóstico, esa es la causa básica. De ahí evoluciona desfavorablemente. Tenemos otros diagnósticos, uno o dos diagnósticos, esas son las causas intermedias. Y finalmente, ¿no? Hay un diagnóstico de causa de muerte terminal o final, que vamos a precisarlos con los ejemplos que comenzamos ya a desarrollar dentro de poco. Entonces, en estas líneas, en estos acápites en que aparecen 4 líneas, ¿no? Horizontales, aquí es donde debemos llenar. La línea más baja debe llenarse la causa básica. Normalmente, bueno, acá se ponen hasta 4, pero no es estrictamente obligatorio llenarlos todas las líneas, ¿no? Lo específico, lo ideal es llenar 3. Si tenemos bien definidas y claramente explicables 2, está también bien, ¿no? Lo deseable son 3. Lo bueno, lo correcto, hasta 2. Y excepcionalmente una sola, que vamos a ver con los ejemplos. Esta que dice parte 2, aquí podemos consignar diagnósticos que contribuyen. Por ejemplo, si acá arriba se habla sobre un problema pues, de tipo, qué sé yo, hemorrágico o algún tipo que vamos a ver también en los ejemplos, acá podemos poner alguna enfermedad que contribuya, por ejemplo, diabetes, mellitus o hipertensión, situaciones que no están directamente relacionadas con la muerte, pero sí pudieron contribuir a que eso vaya desencadenándose. A la derecha tenemos una columna que dice el intervalo. Si lo conocemos, lo ponemos. Si no, no pongamos cosas que no estamos listos para poder sustentarlas, ¿no? Para poder explicarlas. Aquí es otro enfoque de la sección misma también. Y este es un formato antiquísimo, esto ya de museo, ¿no? Este es el formato antiguo, en que se utilizaba, pues, llenaba a mano inclusive, ¿no? Ahí tenemos un sello y una firma del médico. Esto de hecho se prestaba pues una gran la habilidad para poder hacer este emitido en forma ilegal, falsificar un certificado, poner datos falsos,
Inclusive se han registrado unos médicos en que había su sello, la firma que uno no conoce, pues la firma de todos los médicos, hay una firma ilegible de repente, y cuando hacía las averiguaciones en casos que se han denunciado, no correspondía, ¿no? El sello con nombre y apellido, pues es fácil mandar a hacer, pero la firma, después que apareció la posibilidad de poner huella también, no correspondían. Entonces, pero eso se hace mucho tiempo después, la corroboración. ¿Ok? Entonces ahora ya ha cambiado, la tecnología ha ayudado a todo esto para poder hacerlo con la mínima posibilidad de que sea falsificado o llenado inadecuadamente, ¿no? Las partes ya hemos ido definiendo, parte uno, parte 2 que hemos visto, y lo que me interesa es ir definiendo bien las causas de muerte, que acá está, ¿no? Causa básica, que es la causa, el punto inicial de toda la cadena fisiopatológica. Vamos a ver con los ejemplos. Esto nos lleva al segundo nivel, que es una causa subyacente, intermedia o interviniente. Todos son conceptos sinónimos. ¿Ok? Es sinónimo. Y la causa inmediata, causa directa o causa terminal también. Es el diagnóstico que lleva finalmente a la causa, a la muerte de la persona. Son tres causas. Con que haya dos, la básica y la terminal, es aceptable también. Lo ideal es desarrollar las tres, ¿no? Y hay casos en que se puede encontrar hasta las cuatro líneas también, como vamos a ver los ejemplos. Y nosotros, para ir contribuyendo a que lleguemos a definir bien las causas, recomiendan, ¿no?, que la causa de defunción que estoy escribiendo aquí en esta línea puede ser o podría ser resultado de alguna otra condición. Si existe esa aplicación, entonces ponemos en la siguiente línea inferior ese tipo de diagnóstico de causa de muerte. Y a la vez también igual, ¿no? Si esta causa, que sería la causa intermedia, es explicada por otra, nos lleva a la causa básica de función. También podemos hacer el ensayo hacia arriba, definir bien la causa de muerte básica, luego llevamos a la intermedia y finalmente a la causa terminal o final. Y aquí están las causas contribuyentes que hemos mencionado, y aquí está cómo debe llenarse. Y ejemplos que nos van a ilustrar y sacarnos de las dudas en forma definitiva. Primer caso, una mujer de 50 años que fue admitida en un hospital vomitando sangre y fue diagnosticada con hemorragia por ruptura de las varices esofágicas. Ahí pasa, me falta poner, digamos, esa condición, ruptura de varices esofágicas. La investigación reveló hipertensión portal, también revela que hay una infección previa de hepatitis. 3 días después de su internamiento fallece. ¿Qué pasó? ¿Cómo enfocamos aquí los diagnósticos de causas de muerte? Ahí tenemos. Entró vomitando sangre. Entonces quiere decir hemorragia por ruptura, podemos poner para que se entienda bien, ¿no? Hemorragia por ruptura de varices esofágicas. Y eso produce gran cantidad de sangre, una hemorragia muchas veces hasta masiva, ¿no? En digestiva. Y eso lleva a la hipovolemia. Entonces acá podemos tranquilamente tomarnos la licencia de poner una diagonal, ¿no?, un slash, ¿no?, llama, y poner shock hipovolémico, ¿no? Porque de acuerdo a la cantidad de sangre que determinemos, y si vamos a ver los órganos al momento, sobre todo si se hace la necropsia, dependiendo, o también algunos otros parámetros a nivel clínico, nos va a informar de que es una gran cantidad de sangre y que eso lleva realmente a la hipovolemia. ¿Y eso de dónde vino? Por la historia ya revisada. ¿Por qué ocurre la hemorragia y se rompen las varices? Porque hay una hipertensión portal. Correcto, que está registrada también en la historia. ¿Y esta hipertensión portal de dónde vino? De una cirrosis hepática, ¿no? Tenemos parámetros en la historia, ¿no?, exámenes de laboratorio que nos orientan a tener
base para poner ahí cirrosis hepática, ¿no? Y ya tenemos el registro de dato histórico, que es que hace algunos años, hace un tiempo atrás, padeció de hepatitis B. Entonces todo va encajando, ¿no? Hepatitis B es la que inicia todos los eventos posteriores, ¿no? Entonces, si hubiera enfermado de otra cosa, no hubiera de repente ni fallecido o hubiera fallecido por otras causas. Pero entonces la hepatitis B es la madre del cordero. Entonces, si estamos en capacidad de consignarlo así, esta es la causa básica de la muerte. Las otras, de la línea B y C, son las causas intermedias. Y la final es la hemorragia por ruptura de varias esofágicas. Y si ponemos shock hipovolémico, lo explicamos mejor todavía. Entonces, eso que nos lleva al famoso paro cardiorrespiratorio, que ya nunca más se les ocurra colocar ahí en certificado de función, ¿no? Todos a final de cuentas, siendo la causa de muerte natural o violenta, igual no vamos a morir en paro cardíaco y paro respiratorio. Entonces, eso no es ningún diagnóstico de causa de muerte. Entonces, como ven, todo una explica a la otra, ¿no? La hepatitis B explica la cirrosis y la cirrosis la hipertensión portal y esta hipertensión portal lleva a la ruptura de varias esofágicas. Se establece hemorragia y si es una hemorragia realmente significativa, llega a la hipovolemia, al shock hipovolémico. Si hay alguna duda, alguna pregunta, me interrumpen, ¿no? Sin ningún problema. Esa es la explicación, ya la hemos dado, ¿no? Ahora, sabiendo todo esto, habiendo enfocado y diagnosticado y formulado bien nuestra causa de muerte, la respuesta en salud pública es la implementación de programas de vacunación, sobre todo si se registran más casos de hepatitis B sobre todo, entonces se puede tomar la decisión de tener una cobertura en esa región, en esa zona, porque algo después se está reactivando de repente la hepatitis, con algunos casos por encima del promedio estadístico que hay en esa región. Y estamos haciendo prevención, aportando datos estadísticos sólidos, consistentes, y pasamos al interés epidemiológico, que es prevenir eso, que la gente siga falleciendo por la misma causa. Estudio del caso 2. Un hombre tenía diagnóstico de adenoma de próstata, presentó hipertensión secundaria, pielonefritis crónica. Desde 5 años fue diagnosticado de diabetes mellitus. Dato importante. Él muere de una hemorragia cerebral, o sea, un ACV hemorrágico. ¿Cómo enfocamos acá, teniendo estos datos, la causa de muerte? La hemorragia cerebral definitivamente es el último evento, o sea, es la causa terminal, ¿cierto? O podemos poner ACV, pues, ¿no? ACV hemorrágico, es una hemorragia cerebral, ¿no? Aquí hay que descartar sí que esto sea de origen traumático, ¿no? Algunos inclusive ponen ahí, especifican, ¿no? Hemorragia cerebral no traumática. Correcto, porque hay una hemorragia cerebral que es posterior a un trauma, también va a morir la persona, ¿no? Pero acá se pone hemorragia cerebral, en todo caso podemos complementar y ponemos no traumática. De eso se trata, cuando ustedes presenten sus casos, sus ejemplos, se trata de definir, oye, eso está bien definido, le falta algo, podemos complementarlo mejor, o está mal, lo cambiamos. De eso se trata el ensayo que deben tener permanentemente para que lleguen a extender un certificado de función cuando realmente lo hagan en forma impecable, en forma correcta, acertada. Perdón, ya. Entonces, presenta hipertensión secundaria pielonefritis crónica, ha sido diagnosticado de diabetes mellitus de 5 años y muere de su ACV hemorrágico. Diagnóstico de hemorragia cerebral, hipertensión secundaria, ¿no? A la pielonefritis crónica debido a obstrucción, voy a poner ahí si lo acreditamos. Entonces, como ven, cada causa de muerte va explicándose por la que tenemos precedentemente. Y esta pielonefritis crónica debido a obstrucción, ¿debido a qué? A un adenoma de próstata, ¿no? Se va generando obstrucción
Eso desencadena la epinefritis crónica, eso a su vez motiva la hipertensión secundaria y finalmente se establece pues un ACV hemorrágico. Entonces tenemos ubicada perfectamente el origen, el inicio y el final. Esta es la explicación que ya hemos dado. La epinefritis crónica fue debido a la obstrucción, debido a un adenoma de próstata. El paciente también tenía una historia de diabetes mellitus, ¿no? Pero esto entra como un factor coadyuvante, vamos a verlo, ¿no? Aquí como dice, ¿no? Diabetes mellitus en este caso no es una secuencia de los eventos que llevaron a la muerte, pero podría haber contribuido, pues se llaman causas contribuyentes. Acá está, ¿ves? Pone diabetes mellitus, condición contribuyente, no es un evento patológico o fisiológico que haya llevado directamente a la muerte, sino sus consecuencias. La evolución de la diabetes puede presentar esos eventos patológicos que sí se van constituyendo ya en causa de muerte, pero la diabetes en sí que directamente implique la muerte de la persona no es así. Se debe poner en la segunda parte o parte 2 como condición contribuyente. El paciente también tiene una historia de diabetes mellitus. Diabetes mellitus en este caso no es una secuencia en los eventos. No se incluye como diagnóstico de causa de muerte. Otro caso, hombre de 56 años tenía dolor precordial y disnea. Él muere a las 3 horas de iniciar los síntomas. Se logra hacer su electrocardiograma y niveles de enzimas cardíacas, ¿no? El diagnóstico fue de infarto de miocardio. No tenía ninguna otra enfermedad. En estos casos que son inusuales, muy pocos, se puede admitir, ¿no? Se puede admitir que pueda considerarse una sola causa de muerte, que estaría conjugando la causa básica y la causa terminal, ¿no? Pero se pone en una sola línea. Y no, yo algunos en mis 29 años que tengo de legista, en una sola causa sí, pero la gran mayoría ha sido con dos y una cantidad considerable con tres causas, ¿no? Que es la básica, la intermedia y la final o terminal. Pero sí se acepta este tipo de ejemplos también. Y acá está la explicación un poco, ¿no? Explicando bien, se considera entonces la ubicación correcta de las causas de muerte. Otro caso, perdón. Acá está uno que dice, el paciente muere antes que este caso, que es el mismo, que presenta con otra modalidad, dijimos que tiene enzimas confirmatorias, electrocardiograma positivo a infarto, entonces se le pone diagnóstico de causa de muerte, infarto agudo de miocardio. El mismo caso, pero que no llega a tomársele el electrocardiograma, ni tampoco a realizarse eh, control enzimático, de enzimas cardíacas. Igualmente la negación de otro antecedente patológico. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Acá la importancia del diagnóstico se radica en nuestra confianza completa en nuestros conocimientos fisiológicos, fisiopatológicos, ¿no? Entonces, está basado acá y podemos llegar de acuerdo a los signos y síntomas al mismo diagnóstico de infarto de miocardio, ¿no? Infarto agudo de miocardio, basados enteramente en nuestra clínica. Porque eso lo conocemos, ¿no? O sea, cuando nosotros mandamos a exámenes de laboratorio, no es para que el laboratorio nos dé el diagnóstico, sino es para que nos apoye, corrobore lo que ya previamente habíamos diagnosticado por nuestra semiología, nuestra clínica, nuestra fisiología, nuestra fisiopatología. Eso hemos trabajado en esas áreas y ahí sale, digamos,
poco el diagnóstico, porque no tenemos, como en este caso se fue rapidito el señor, no tuvimos oportunidad de mandarle a hacerse un electro ni tampoco enzimas cardíacas. Esta es la explicación de la parte comparativa entre las dos modalidades, que pues al mismo señor, en el cual se le saca el electrocardiograma y enzimas, y en la otra llega con su dolor precordial todo, pero no se le logra hacer los exámenes auxiliares. Ambos terminan con el mismo diagnóstico. No, si bien es raro, menciona la proyección ahí, tener un solo evento que lleva a la muerte, esto puede ocurrir. En estas dos situaciones posibles del caso 3, la causa de la muerte debería informarse en 1A, que es la causa tanto final como causa básica de muerte, ¿no? Esto tiene una gran verdad, que justamente ya lo hemos mencionado. En la ausencia de comprobación por exámenes, la historia clínica es suficiente para llenar la causa básica de la muerte como infarto de miocardio. Pero por eso tenemos que saber, pues, nuestras materias anteriores para poder llegar a ese diagnóstico. Un cuarto caso, ¿no? Hombre de 23 años, joven todavía, saludable, fue golpeado, bueno, ahí debería decir atropellado, ¿no? Por un camión. Sufrió múltiples fracturas, muere de choque hipovolémico cerca de una hora después de su entrada de emergencia. O sea, lesiones fatales, ¿no? Que también igual, o sea, es lo más probable que esas fracturas estén relacionadas a hemorragia interna, hemorragia de múltiples órganos, y por eso es que, digamos, se manifiesta de esa manera, ¿no? O sea, un gran impacto al momento del atropello, ruptura no solamente de segmentos óseos, sino también lo más probable de órganos vitales, órganos nobles, como el perdón, como el hígado, ¿no? Puede haber estallamiento de hígado o rupturas múltiples, ¿no? Laceraciones múltiples de hígado, vaso, pulmones, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo enfocamos esto? Peatón atropellado. Bueno, nosotros en la práctica forense, en la parte médico-legal, no ponemos nunca atropello por un camión, una bicicleta, un automóvil, una camioneta, etcétera, etcétera, ¿no? De frente tenemos esa información básica que es producto de un hecho de tránsito, ponemos suceso de tránsito, ¿no? Suceso de tránsito. No ponemos con tanto detalle acá atropellado por camión, ni nada, sino siempre suceso de tránsito o hecho de tránsito se puede poner. ¿Eso qué motiva? Fracturas múltiples que han sido corroboradas por rayos X, etcétera, o también en maniobras del examen médico. Y hemos sacado probablemente, puede haberse sacado de repente en laboratorio, pues un hemograma, sale ¿cómo se llama? El hematocrito es bajísimo, corroboramos que puede haber tranquilamente también sangre en otras regiones, ¿no? Abdominal, torácica, depende del nivel cefálico también. Entonces, si sale pues signos realmente de alarma, entonces evidentemente se puede llegar a la conclusión que hay una hemorragia que lleva al choque hipovolémico. Entonces, y ahí con relación a la causa de muerte se pueden establecer esos tres tipos de causas. Muy bien. Ahora, esto solamente se ha puesto como ejemplo porque en lo que viene aquí definitivamente vamos amerita comentarlo, caso encaminado al médico legista. Todo evento que implique una muerte violenta o por causa externa debe ser comunicado a la policía avisa a la fiscalía y la fiscalía dispone que se haga necropsia, que se haga levantamiento de cadáver, lo que corresponda, ¿no? Pero ese es el mecanismo. Se avisa en todo caso
al, al jefe de guardia, el jefe de guardia hace la comunicación oficial a la policía avisa a la fiscalía. Tenemos un fallecido por atropello. Ya, entonces ahí comienza a tomarse. Entonces ahí el clínico que lo atendió ya no emite ningún certificado de función. Todo se deja a la necropsia y después de la necropsia ya se llena el certificado, ¿no? Consignando las causas correctas del fallecimiento. Ok, esto es un poco recordaris, ¿no? De la parte 2 que ponen las causas digamos, subyacentes o contributorias. De igual manera, el tiempo, si lo tenemos, lo podemos definir bien, el tiempo que ha pasado entre el ingreso y el fallecimiento, lo ponemos aquí en este caso en días, semanas, años. Lo que se aplica aquí también, ¿no? Intervalo de tiempo se debe introducir para todas las condiciones reportadas, especialmente para aquellas en la parte 1, ¿no? Bien, entonces, cuando la muerte, como dice esta presentación, cuando la muerte se produce como consecuencia de una lesión, de un hecho violento y en general de causa externa, los casos deben ser enviados al médico legista mediante ese mecanismo de comunicación. Lo dice la policía envía a la fiscalía. Si no hay destacamento policial, no puede acudir directamente a la fiscalía para informar. Muy bien, entonces aquí hemos dado, como ustedes ven, ejemplos pocos. Hemos discutido el ordenamiento de la causa de muerte, cómo debe registrarse en esta parte que es sumamente, como se llama esto, importante y depende del médico que va a extender el certificado de función. Correcto. Entonces, es sumamente importante tener este tipo de conocimiento. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Algo que no ha quedado claro? Todo claro, doctor. Ya, correcto. A ver, vamos a... Y a esto que... ¿Están viendo esta presentación en la pantalla? Sí, Ya, o sea, ese es el que les... Voy a subirlo a la aula virtual porque este es un archivo directamente desde mi máquina, pero voy a subirlo para que lo tengan como ejemplo. Hemos borrado los datos principales como nombre, apellidos, eso, ¿no? Porque sé que ustedes no lo van a utilizar de ninguna otra manera, pero este es el formato que sale de la plataforma digital de SINADEF, ¿no? O sea, tengo este caso, por decirte que voy a extender el certificado de función. Tengo mi DNI electrónico. Lo que sí les recomiendo es el DNI electrónico y comprarse, que no es muy caro, un lector, tarjetas inteligentes en las cuales entra ahí también el DNI electrónico. ¿Ok? Compro mi lector, inserto el DNI. Previamente tengo que entrar a la plataforma de SINADEF, ¿no? En el buscador, Google pongo SINADEF y va a salir. Y ahí hay unas entradas en que va a dar espacio para que uno ingrese. Hay tutoriales también, ¿no? Es sencillo, ¿no? No es tan complicado, ¿no? O sea, ingreso con mi DNI, pongo todas las pautas que me van mencionando y finalmente me va a desplegar el formato ¿no? Ese es el formato impreso ya, pero el formato digital está en varias secciones y se va colocando, pues, ¿no? En este caso, como lo que suscribe y certifica solo constata la defunción. ¿Por qué? Porque yo no he hecho la necropsia, estoy emitiendo de acuerdo a la información que he tenido, lo ha hecho otro colega, pero el colega estaba de vacaciones, entonces yo como director asumo esa responsabilidad, emito yo el certificado y solamente estoy constatando la defunción, pues no, porque no he estado. El mismo médico también que hace la necropsia, igual, ¿no? Muchas veces marca, de hecho, porque nosotros no hemos estado presentes mucho menos hemos sido médicos tratantes, nada por el estilo. Todos acá en general ponemos solo constatar la defunción. Y luego ir llenando, ¿no? La identificación,
La persona identificada se coloca así, ¿no? Documento de identidad, nombres, apellidos, edad, nacionalidad, sexo, ¿ok? La fecha, la hora, sitio de ocurrencia, que significa la dirección. Si es un hospital, pues uno si sabe la dirección bien, si no solamente pone hospital. Por lo general en el SINADEF hay unas pestañas en que están esos datos, ¿no? Por ejemplo, dice un hospital 2 de mayo, lo pone ahí, hospital 2 de mayo, ¡pluc! Sale y se automáticamente se desplaya el nombre del hospital, la dirección, distrito, todo eso, ¿no? Eso sale en automático. Y ponemos acá, esta consigna poner la causa de fallecimiento, la causa básica. En este caso es un ahorcamiento. Después, datos de quien extiende, en este caso son mis datos. Cuando ya hemos llenado todo, absolutamente todo, procedemos a una parte donde dice firmar y se firma internamente en forma digital. Y cuando uno imprime, sale de esa manera. El QR, donde escribo yo, escaneo el QR y me va a salir los datos en que es válido ese documento, ¿no? Si no lo es, pues evidentemente va a salir también ahí. Entonces ya uno comienza a entrar en sospechas, este documento, digamos, no es legal, no es, es inválido, ¿no? Entonces ahí comienzan ya, uno tiene que presentar la denuncia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí salen mis datos, ¿no? Firmados digitalmente por mi nombre y apellido, mi DNI, etcétera, la fecha también en que estoy firmando, ¿no? Luego siguen otros datos también igual. Y esta es ya la, digamos, donde puse la tijerita aquí, esta es la segunda cara, o sea, hay otra página, ¿no? O, esa es la, digamos, el anverso, la primera página, y este es el reverso, ¿no? Está aquí va consignado datos de la persona que certifica la defunción, de igual manera, perdón, esta es estoy equivocando, todo esto es la parte inicial, ¿no? Y aquí, en esta parte, la tijerita aquí, aquí aparece ya, este está en el reverso, en la segunda página. Las, las causas básica, intermedio, final. Aquí en este caso he puesto yo dos. La básica que es ahorcamiento, porque evidentemente he visto yo el surco, muchas veces ha venido con el elemento constrictor, si es así, con más razón pongo ahí ahorcamiento. Debo revisar según los conceptos que tengo, ¿no? La dirección del surco, si es completo, es incompleto, esos datos se los vamos a proporcionar cuando hagamos el tema de asfixias, ¿no? Entonces todo eso me lleva a diagnosticar que es un ahorcamiento, le pongo ahorcamiento. Ese ahorcamiento que significa que un elemento constrictor o compresor ha actuado sobre el cuello. Al momento de ejercer mucha fuerza, se cierra la vía respiratoria, no entra aire, no entra oxígeno y la persona muere por hipoxia. Eso me lleva a la causa final, que pongo yo, asfixia mecánica, ¿cierto? La asfixia mecánica te lleva a la hipoxia te lleva al paro cardiorrespiratorio y te mueres. Pero debe colocarse así. Entonces aquí, causa básica y causa terminal. Es aceptable poner también dos causas de muerte, ¿no? Si tienes para sacar diagnósticos y poner tres, sería lo ideal. Pero en este caso está bien explicado, ¿no? La causa básica, ahorcamiento, y el ahorcamiento te conduce a la asfixia de tipo mecánica. ¿Ok? Entonces, esto va a quedar ahí como ejemplo, porque ustedes vean. Esto lo van a explayar más, van a traer más explicaciones probablemente, dependiendo de los grupos y los diferentes docentes en la exposición. Recomendación final para el desarrollo de los seminarios es también no extenderse mucho en el tiempo. Una hora, bien gestionados los espacios de tiempo y la cantidad de expositores que va a haber, suficiente. Una hora o, sé yo, pues hora y media, dependiendo de cada docente, va a dar los espacios de tiempo. Porque de ahí es, digamos, ustedes van a ir también adquiriendo práctica para planificar bien sus exposiciones. En un congreso, por ejemplo, un tema que uno expone
¿Cuánto tiempo le dan? A ver, digamos, ustedes han acudido a congresos, a cursos de actualización, etcétera, etcétera. ¿Cuánto tiempo van para desarrollar un tema? No, ¿Una hora? No. ¿En dónde? A ver, dame un ejemplo. Cuando es un congreso, ustedes no han visto un congreso, bien, hay cantidad de trabajo de investigación, hay como actualización de cómo se llama, determinados conceptos, y muchas veces inclusive, no solamente, hay varias salas, ¿no? En tal sala se desarrolla tal temática, en otra sala, entonces, es bien nutrido el programa. ¿Cuánto tiempo les dan para desarrollar? 15 minutos. Exacto, doctora. La doctora asistió a N cantidad de eventos de ese tipo. 15 minutos, 10, 15 minutos, no más. De igual manera, imagínense, si ustedes, si son por ejemplo 5 o 6 en el grupo, ¿no? A una hora, van a estar 6 horas ahí, en el seminario. Ustedes probablemente tengan que preparar temas para otro curso, tienen que estudiar, o tienen ya clases también de repente seguidos del seminario. O sea, no podemos estar 6 horas en un seminario, pues. 10, 15 minutos. Entonces, con unos 3, 4 ya, ponentes, o sea, y eso coordinarán con cada uno de sus docentes, ¿no? O sea, yo no exijo que si son 6, que los 6 se pongan. Se ponen 3, por eso tiene que ser un acuerdo interno de cada grupo, ¿cierto? Tiene que designar a los más tromes, pues, ¿no? A los más expertos en eso. Y si deciden, no, cada uno pelear por su nota y exponer, entonces el tiempo se reducirá, pues, ¿no? Entonces son 10 minutos por tema, ya ahí en una hora ya exponen los 6, o un poquito más, pues ya, ¿no? Pero bueno, no debe pasar de una hora, hora y media máximo, máximo, máximo. Ahí se van a entrenar también ustedes en utilizar los espacios adecuados cuando ya lo hagan en eventos de esa naturaleza que hemos mencionado, ¿correcto? Entonces, hay una mesa redonda también, o digamos, donde intervienen varios ponentes, son 3, 4, de igual manera, ¿no? 5, 10 minutos para intercambiar opiniones, responder a preguntas, esto, y listo, nada más. Entonces, ahí, ¿qué necesitamos para eso? Además de revisar la bibliografía, hacer un resumen, coger los elementos más importantes y presentarlos. En este caso es poner el PPT, el PDF, ¿no? Ser capaz de resumir y poner eso en 5 o 6 líneas. Y yo y los otros docentes vamos a dar cuenta, ¿no? A este alumno, de las 6 líneas que están en el PPT, coge una y la desarrolla un poquito más. ¿Qué quiere decir eso? Que ha leído, que conoce el tema y es capaz de resumirlo en una o dos líneas. Es muy diferente a copiar y pegar, ¿no? Copiar y pegar, entonces vas a leer, ¿no? También nos damos cuenta de eso, ¿no? Ahí te está leyendo. O sea, ¿qué esfuerzo adicional hay para presentar un buen seminario? No he hecho el esfuerzo de resumir, ¿no? Ni darle un perfil adecuado a esa presentación. Simplemente lee, 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 lee. Eso no es el objetivo. Y eso lo van a comprobar y lo comprueban ustedes si han asistido ya a eventos de naturaleza, ¿no? Un tema grande de importancia lo abordan en 10, 15 minutos. La capacidad de síntesis que tiene el ponente, ¿no? Que lo haya hecho él, lo hayan ayudado, pero la cuestión es igual. Si no han ayudado, él tiene que familiarizarse al momento de exponer, pues, ¿no? Porque si él no lo ha hecho otra persona, lo ha resuelto al máximo y él, el que va a poner, el que va a exponer no sabe conectar las ideas ni nada, ¿no? También uno se da cuenta de eso, ¿no? Entonces, él no ha hecho todo el desarrollo del tema, del trabajo. ¿Ok? Entonces, esos son detalles que nosotros vamos a evaluar y ustedes tienen que estar acostumbrados también a entrar en esa dinámica, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún aporte, algo? ¿Algún interrogante? ¿Algo que no quedó claro? Vamos a dejar de compartir esto. Ok, entonces vamos a